Seguimos con el programa. La siguiente ponencia es, el tema es Nuevas manifestaciones de la brecha digital, brecha de uso, por el ingeniero David Chávez. El ingeniero David Chávez es ingeniero mecánico, magíster en física aplicada y doctor en ingeniería. Dirige desde 1997 el Grupo de Telecomunicaciones Rurales GTR de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dedicado al estudio de la relación entre las TIC y desarrollo humano en los entornos rurales del Perú y Latinoamérica. Tiene a su cargo desde el 2006 el curso de Telecomunicaciones y Redes de Información de la carrera de Ciencias de la Información. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería, sección Ingeniería de las Comunicaciones de la PUC. Adelante, profesor. Muy buenas noches. Un gran gusto participar en este coloquio. Quiero felicitar la iniciativa de haberlo llevado a cabo. Y bueno, les traigo un granito de arena, una pequeña contribución desde mis preocupaciones, desde la reflexión, desde el quehacer que me ocupa como académico y que quiero compartir con ustedes tal vez para motivarles a trabajar, a cultivar y a profundizar precisamente en el núcleo de la carrera, en el core de la carrera de Ciencias de la Información. Y con una raigambre, con un aterrizaje bastante, digamos, adecuado a la realidad que nos toca vivir. Va a ser un desafío para mí hablar de espaldas a la presentación, pero lo voy a intentar. Muchas gracias. Bueno, todos aquí deben haber hablado y haber escuchado y haberse preocupado y ocupado del tema de la brecha digital, ¿de acuerdo? Ha estado en la agenda de los profesionales de las ciencias de la información y de los profesionales de las ciencias sociales y de los profesionales del desarrollo y de una serie de, digamos, de disciplinas y de ocupaciones y también de visiones y de propuestas, ¿de acuerdo? Y como la tuberculosis, a esta altura del siglo XXI, pues a esta altura de la madurez de las tecnologías, de las redes, de la sociedad informatizada, de la sociedad en red, ya debería ser un tema que está resuelto, ¿no es cierto? Y acá hay una respuesta dual, ambivalente, ambigua y peligrosa, que exige tomar posiciones. Y tiene que ver con que sí, ¿no? Con que, claro, la brecha digital ya se ha combatido, se han destinado, sobre todo las agencias de cooperación multinacional, multilateral, han destinado ingentes cantidades de dinero al combate, a la reducción o a la desaparición o el estrechamiento de la brecha digital. Y ha habido propuestas muy innovadoras, desde la UNESCO hasta las ONGs en la Amazonía, en nuestro medio, por ejemplo. Pero resulta que, como la tuberculosis, la brecha digital se reinventa y se actualiza y día a día aparecen nuevas manifestaciones que vuelven a preocuparnos y que, como la tuberculosis, siguen mermando, en este caso, la salud y el desarrollo intelectual de las personas, ¿no? Que es un aspecto importante del desarrollo integral. Entonces, un poco adentrándose en el diagnóstico de esta problemática, y es un tema que nosotros trabajamos bastante en mi unidad, porque trabajamos detrás de la propuesta de desarrollo integral y las tecnologías como gatilladores de ese desarrollo en el ámbito rural. Entonces, nos damos todos los días de cabeza con esta problemática, ¿no? Y entonces, los académicos hemos identificado detrás de esta manifestación persistente, pertinaz de la brecha digital, una dinámica, un ciclo no virtuoso, sino todo lo contrario, que se llama un ciclo perverso, ¿no es cierto? Y entonces este ciclo perverso que digamos, hace que se perpetúen manifestaciones una tras otra, a pesar de los ingentes esfuerzos que se hacen para estrechar o desaparecer la brecha digital, más o menos se resume en estas 4 etapas que tienen ustedes visualizadas aquí. La primera sería que partimos de un mundo desigual, ¿de acuerdo? Antes del advenimiento de la sociedad del conocimiento, de la sociedad en red, como me gusta llamarla a mí,
ya estábamos desiguales, ya estábamos divididos, ya estábamos detrás de brechas, ¿no es cierto? Y desde ese punto de partida, las propuestas basadas en TIC, en TIC, lo que han hecho es acentuar esas brechas y esas divisiones. Al contrario de lo que se creía, esto ha ocurrido. Y entonces vemos aquí que en un primer paso tenemos pues desigualdades categóricas, ¿no? Estas desigualdades categóricas son desigualdades que más bien les toca explicar a los sociólogos, ¿no es cierto? Pero a los profesionales de la ciencia y la información nos toca vivirlas como realidades. Luego tenemos que esas desigualdades de tipo categórico generan desigualdad en el acceso. Y ahí empieza el primer capítulo del combate, del enfrentamiento, del manejo del tema de la brecha digital. Pero la desigualdad en el acceso se traduce en desigualdad, como vemos en la etapa 3, de participación en la sociedad. Y eso ya es grave, ¿no? El concepto de ciudadano digital es un concepto absolutamente real y tangible en nuestros días. ¿De acuerdo? Es más, en el Perú, detrás de la iniciativa de la ONGI, hay trámites que por ventanilla se hacen a un costo de más o menos 20 días hombre y que por correo electrónico o que por formato web 2.0 se hacen en aproximadamente 30 minutos hombre, en el Perú, como lo vivimos hoy en día. Entonces, un trámite que me toma 20 días hacerlo por ventanilla, lo puedo hacer en 30 minutos a través de la interfaz web de una cierta oficina con mandato constitucional de acogerlo en el Perú. ¿De acuerdo? Y por último, esta desigualdad en la participación en la sociedad obviamente nuevamente se traduce en desigualdades estructurales o desigualdades de primer orden, como solemos conocer. Bueno, un breve repaso, así solamente para refrescar quienes ayer no hemos estado leyendo sobre brecha digital, cuáles serían estas desigualdades de primer orden, ¿no? Así, repasando nada más, para los que ayer no lo han leído, yo sí obviamente porque estoy en esto todos los días, ¿no? Y tenemos ahí en primer lugar las que tienen que ver, por ejemplo, con nación, ¿no? ¿Tu nación es una nación desarrollada o es una nación que todavía está en vías de desarrollo, ¿no? El tema de la urbanidad, el tremendo contraste que hay entre lo urbano y lo rural, ¿no? El tremendo contraste que hay entre la edad también, ya lo acaba de mencionar hace un momento la licenciada Linares, ¿no? Los nativos digitales y los inmigrantes, los advenedizos digitales, entre los cuales me cuento, ¿no? El género, todavía hasta hoy, es un tema serio, profundo y de graves consecuencias, ¿no? de cara a las tecnologías de información y comunicaciones. La raza o la etnia, ¿no? El ingreso, la personalidad. Fíjense cómo características inclusive del entorno íntimo personal tienen que ver con esto. La salud también, ¿no? Bueno, dejamos ahí nuestro repase. Y vamos a ver ahora por qué es que esta dinámica perversa, este círculo vicioso, genera nuevas manifestaciones dañinas de la brecha digital, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para combatirla, para cortarla, para cerrarla, etcétera, etcétera. Bueno, los autores han identificado aquí un proceso que se llama de apropiación de las TIC, o sea, un mecanismo complejo, por eso le decimos proceso, que tiene fases, que tiene etapas y que tiene características y condiciones y sobre todo contexto. Y que lamentablemente tiene que darse en secuencia para que al final tengamos como producto, como output, como salida de ese proceso, a un ciudadano digital pleno que ha aprendido la lección más importante, y es que puede valerse, y es que los medios digitales no se diferencian de los demás medios y recursos que están a su alcance como persona para su realización. Lo ve todo igual y lo usa todo igual, ¿de acuerdo? Ese es el producto. Entonces vemos ahí que hay una secuencia que tiene las etapas que están viendo ustedes ahí. Y la primera es la motivación. Esto felizmente ha sido reconocido en los últimos 5 o 7 años. Yo asistí a un
congreso sobre sociedad de la información hace 12 años, y créanme que en Argentina, fue en Buenos Aires, auspiciado por la UNESCO, y en esa época la primera etapa del proceso era el acceso. O sea, se daba por sentado que toda persona en este mundo quiere acceder, vehementemente quiere conectarse, quiere ponerse en red y quiere manejar las TIC. Se daba por sentado, seguro, claro, entre los 400 y tantas personas que asistimos a ese congreso, eso era verdad, pero ahí nomás extrapolando en el mismo recinto de la Universidad de Buenos Aires donde se hizo el congreso, seguramente que no era así. Felizmente ahora ya se reconoce, ahora partimos de la motivación. Y la motivación tiene aspectos, facetas intrínsecas y extrínsecas. Sobre las intrínsecas, pues casi nada podemos hacer porque van a depender de la persona, ¿de acuerdo? De su balance psicológico, emotivo, nutricional, de salud, etc. Y en las extrínsecas, algo, sí podemos hacer algo, y ahí, por ejemplo, es importante el papel de la escuela, ¿de acuerdo? De manera que un agente cerrador de brecha digital es la entidad educativa que desde los primeros estados de la instrucción, vamos a llamarlo así, porque la educación es, creo, algo más complejo, desde los primeros estadios de la instrucción, o sea, lo que se desarrolla en el colegio, ya fomenta y ya promueve el dominio, el manejo, la apropiación de tecnologías de información y comunicaciones como uno más de los procesos de socialización, ni más ni menos que eso, ¿de acuerdo? En el segundo estado encontramos sí verdaderamente al acceso, o sea, ya quiero conectarme, quiero apropiar, quiero utilizar, quiero valerme de, ya pues vamos a materializarlo, para ello está una realidad física que hay que vencer. Y esa realidad física, como les suelo decir a mis alumnos en el curso que tengo el privilegio de dictar para la carrera, es tal vez, si no el más, es uno de los más grandes negocios en términos de rentabilidad de la sociedad actual, el negocio de las telecomunicaciones. ¿Y por qué lo enfoco y lo presento de esa forma? Porque se necesitan ingentes recursos económicos, un esfuerzo económico sumamente grande para poder vencer la dificultad física y tecnológica del acceso. Ustedes no se imaginan la complejidad financiera, económica y técnica que hay detrás de una simple conexión 3G en el teléfono móvil. Para que así junto con tu correo tengas tu Facebook, tu Snapchat, tu WhatsApp, lo que quieras. Y eso cuesta. Y eso no solamente lo paga el abonado que se suscribe a un operador de telecomunicaciones, también el operador lo paga, también el Estado y también el concierto y el concurso de Estado. De manera que hay barreras y hay inversiones y hay grandes pasos y grandes esfuerzos que tienen que darse para que el acceso esté garantizado. Y ustedes dirán, ¿y por qué el profesor Chávez trae eso a colación? Lo sabemos, porque precisamente esto explica por qué, por ejemplo, las economías débiles no las pueden solventar. ¿Por qué las universidades fuertes sí y por qué las universidades débiles no? Háganse la pregunta, ¿cuántas universidades aquí en el Perú tienen acceso a Internet 2? Hay universidades que ni siquiera saben qué cosa es. Hay profesores de universidad, profesores de ingeniería y de ciencias de la información que nunca han tenido el privilegio de utilizar recursos de Internet 2 en su formación siquiera, no en su uso diario, cotidiano. Y entonces el acceso es un problema. Y claro, como los desafíos son monumentales, entonces aquí en el tema del acceso los esfuerzos han quedado pequeños. Y tal vez esto ha sido lo que ha distraído, porque cuando se habla del problema de la brecha digital, nos hemos quedado mucho en el acceso, como yo ahora, pero vamos a tratar de superar eso. Luego tenemos el tema de las competencias digitales. Vencido el acceso, entonces la persona se ve en la facultad, en el uso, en el ejercicio de competencias digitales, ¿no? Y finalmente ya es un usuario pleno, al 100%, capaz de desarrollar todos los potenciales que las tecnologías de información y comunicación pueden poner a su alcance, ¿de acuerdo? Acá quiero terminar
por resaltando que el problema del acceso ha sido tal vez la faceta o el interfaz más visible y el que más esfuerzos ha insumado, pero no el más importante, porque cuando se habla de una cadena, ¿no? Cuando se habla de un eslabonamiento, pues todos son importantes y el más débil es el que define la debilidad de todo el sistema, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos a continuación? También un refresco así rapidito de las competencias digitales. No las voy a leer, véanlas ustedes, pero no son pocas. Y miren ustedes que son algunas bastante exigentes. Y si nosotros queremos que un ciudadano digital se integre a la sociedad en pleno derecho como contribuyente y como proponente, más o menos a los 25 años, algunas de estas competencias las tiene que desarrollar por 10 o más años. Así que fíjense ustedes el tamaño del desafío. Entonces, si queremos que se integre a la sociedad a los 25 años, como ciudadano digital pleno, y si tuvo que empezar 10 años antes, entonces quiere decir que más o menos entre los 12, 13 y 14 debería de haber cumplido los requisitos. Miren ustedes la lista que hay ahí. ¿Y el requisito del requisito cuándo? Desde prekinder, ¿no? Desde nursery. Es obvio. ¿Y qué pasa si no puedo proveer yo un sistema educativo que sea capaz de encargarse de todo ese eslabonamiento, de todo ese encadenamiento de etapas? Empiezan a haber fallas, empiezan a haber brechas. ¿Ok? Bueno, la brecha de uso. Entonces yo les decía que hay una manifestación perniciosa, nueva, que está empezando a preocupar ahora a la comunidad académica detrás de este asunto de la sociedad de la información y que hemos convenido en llamar la brecha de uso. ¿En qué consiste? Bueno, resulta que hay algunos usuarios que hacen un uso mañoso, sesgado, un uso aprovechador de los recursos que ponen en sus manos la tecnología de información y comunicaciones que es omnipresente en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Y hay otros que no hacen eso y que más bien se van por el lado más dulce del asunto y solamente se entretienen, pasan un buen rato a costa de estos recursos y de estas herramientas y de estas posibilidades. Entonces se trata de enfrentar un potencial uso de las tecnologías de información y comunicaciones versus un uso real de las tecnologías de información y comunicaciones. Y frente a esto, hay grupos, empiezan a aparecer élites, y ahí tenemos una brecha digital en una nueva manifestación, porque superado el asunto del acceso, ahora que ya están todos detrás del lado de que tienen el acceso, aún así no hay igualdad. ¿De acuerdo? Manifestaciones de la brecha de uso. Por ejemplo, en la educación, ¿no? o utilizando como criba o como criterio clasificador la educación. Un estudio realizado en 2010 en Holanda y publicado en 2011, revela que de 31 aplicaciones de Internet investigadas, ¿no? 15 de las cuales son aplicaciones etiquetadas como serias, 6 etiquetadas como entretenimiento, 10 como neutrales. Resulta que las personas con bajo nivel de estudios, o sea, con los que no han accedido a educación universitaria, utilizan significativamente más entretenimiento, 37% más que aquellas con mayor nivel de estudios. Y abajo está la cita por si alguien quiere acceder al documento original. ¿De acuerdo? En conclusión, la brecha de uso, este diferente abordaje de los recursos, de las posibilidades y de las potenciales que trae las tecnologías de red, las tecnologías de información y comunicaciones, genera una estratificación de la sociedad, aún en los países desarrollados, donde aparecen claramente 3 segmentos divididos. En el núcleo, una élite informada, que es la que hace este uso provechoso de todos los recursos. ¿Para qué? Para aprender más y más rápido. Por ejemplo, para, en 5 años,
No tener una, sino 2 licenciaturas. No hacer una, sino 2 maestrías. ¿De acuerdo? Para conseguir mejores oportunidades de trabajo, para conseguir descuentos en las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay un segundo grupo que se entretiene mucho con las tecnologías de información y comunicación y que está contenta porque puede ver sus películas en Netflix, ¿no? Está contenta con eso. Y está contenta con eso porque el próximo mes ya HBO ya va también va a salir con una propuesta over the top, ¿no? OTT. Y está contenta con eso. Y claro, está el tercer grupo, que es del orden del 25% en los países desarrollados, o sea, de la población que no superó la brecha de acceso y que por lo tanto queda fuera de todo este asunto. ¿De acuerdo? Gráficamente se vería más o menos así, ¿no? Ahí tienen ustedes los 3 grupos con sus 3 características principales y gráficamente así. La élite informada, una pequeña minoría, 15%, la mayoría participante que se entretiene mucho y que usa tiempo de red pero no hace todo el uso y no desarrolla todo el potencial que podría, y los excluidos. Bueno. Detrás de esta visión es que se van a alinear las estrategias educativas, de socialización, de negocios, etcétera, etcétera, y hasta de combate a las nuevas manifestaciones de la brecha digital. Entonces, en este coloquio quería compartir con ustedes esta reflexión humildemente. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Chávez. Vamos a pasar rápidamente unos minutos para dar respuesta a sus consultas. Si alguien tuviera preguntas, por favor. Buenas noches. Gerson Oxax pregunta por el streaming, ¿cómo se mediría la magnitud de la brecha digital y cómo debe ser el papel del Estado con respecto a la sociedad de la información? Bueno, yo creo que voy a, para ganar tiempo, empezar por abordar el segundo aspecto. No responder, porque es muy difícil realmente elaborar una respuesta, pero el Estado tiene que ser un promotor de la inclusión digital. ¿Por qué? Porque la inclusión digital es la herramienta que combate a la exclusión y que genera ciudadanos de segunda clase, ciudadanos no participantes, ¿de acuerdo? Ciudadanos no proponentes. Y precisamente el papel del Estado es maximizar el bienestar de la persona, y entonces eso pasa por la inclusión. Entonces mi respuesta es categórica en ese sentido. El Estado tiene que ser un promotor de la inclusión digital. Y un poco ligando lo que yo presento con lo que ha presentado la licenciada Linares aquí, la primera batalla en toda la guerra se libra en el colegio. Y no en la secundaria, sino en las primeras etapas en la iniciación escolar. Ahí tienen que colocarse los bastiones sobre los cuales vamos a construir ese ciudadano plenamente digital que a los 25 años, 25, 26 se incorpora ya en pleno uso y derecho a la sociedad, ¿no? Como ciudadano digital. Vamos con una siguiente consulta rápidamente. Dice, en el Perú, ¿cuál de los grupos es el mayoritario? ¿Excluidos? ¿Mayoría participante? Bueno, en el Perú todavía no hemos vencido la brecha de acceso. Recién lo estamos haciendo y cuando se termine de implementar la red dorsal de fibra óptica en el país, que yo espero sea no más allá del 2016, recién podemos decir que los excluidos van a ser la minoría, del orden del 20%. Pero ahora son todavía entre el 50 y el 60% de la población. A pesar de que en el Perú ya hay 35 millones de teléfonos móviles, lo sorprendente es que no hay más de 2 millones de smartphones, o sea, de teléfonos, terminales, donde se hacen presentes todas las tecnologías que están disponibles. Las demás son solamente terminales de voz y de mensajes SMS, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar ya drásticamente. Y la última pregunta dice, ¿de qué manera cree que la educación ayudaría a superar la brecha digital? Bueno, yo estoy convencido de que la educación es la única forma de superar la brecha digital. Es la única. No es que de qué manera, sino que no hay otra manera. ¿Y por qué? Porque incorpora en el modus vivendi de la persona desde la más temprana edad el criterio y el refuerzo de la idea de que las tecnologías de información y comunicación sirven principalmente para informar, ¿de acuerdo? No para juzgar,
No para valorar, para informar, para que la persona se acostumbre a tomar decisiones informadas. Eso lo aprenden los niños de 3 años. Y si lo practican toda la vida, imagínense el producto que conseguimos. Por eso estoy convencido que la educación es la forma de combatir la brecha digital. Muchas gracias, ingeniero Chávez. Un aplauso, por favor.